Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día. Hoy, 6 de septiembre del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en sábado, porque querían encontrar algo de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: «Levántate y quédate de pie delante de todos». Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo: «Yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla?». Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Él la extendió y su mano quedó sana. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estaba recordando cuando el pueblo de Israel ingresó en la tierra prometida, presididos por Josué, el que había sido designado por Moisés, y delante del pueblo hizo esta pregunta a Josué, tomando para sí palabras de Dios, por supuesto. Era el enviado de Dios, Josué. «Miren que pongo delante de ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal. Elijan la vida, elijan el bien para que les vaya bien a ustedes y a toda su casa, a toda su familia». ¿Ustedes qué eligen? ¿Qué eligió el pueblo de Israel? Que se juramentó delante de Dios elegir la vida, obrar el bien. Claro, la vida y el bien, lo que agrada a Dios. Lo que Dios siempre quiere, porque siempre quiere para todos nosotros que somos sus hijos y a todos nos quiere por igual, lo mejor. Lo mejor es la vida que de él procede. Lo mejor es obrar el bien debido, que pertenece a Dios, que procede de Dios, que Dios instala en el corazón de cada uno de los suyos, en orden a su bondad, a su infinita misericordia. Tengamos este principio, ¿no es cierto?, como eterno, delante de Dios y de aquel hombre que está unido a Dios y quiere obrar el bien debido, quiere obrar en conformidad con la voluntad de Dios. Hacemos esta pequeña introducción a estos efectos. Fíjese, nuestro Señor entró en la sinagoga y se puso a enseñarles. Claro, había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Estaban también escribas y fariseos, y su intención era sobre todo vigilar lo que haría Jesús respecto de la situación de este hombre que estaba padeciendo esta parálisis importante. Jesús se daba cuenta, por supuesto, que estaban ahí ya dispuestos a sancionarlo en orden a cualquier cosa que, conforme a lo que ellos entendían, y lo entendían muy mal, porque no tenían el espíritu, no discernían el espíritu de la ley, sino que se frenaban en la letra, en la carne que la letra significa en este caso la carne de ellos, la carne caída, adámica, que habían heredado, de la cual solamente puede despojarse aquel que deja entrar a Dios y a la voluntad de Dios en su corazón, en lo más íntimo de él, y entonces, claro, obra el bien debido, verdaderamente el bien. ¿Y el bien qué es? El bien es aquello que les ofrece Josué conforme a la voluntad de Dios al pueblo de Israel. Elegir la vida, elegir aquello que agrada a Dios, obrar la voluntad de Dios.
estos escribas y estos fariseos tenían una muy mala intención. Todo ello, como era sábado, era pescar a Jesús en un sábado haciendo cosas que no se podían hacer el sábado. El sábado no se podía hacer nada. Era un día de reposo, Sabbat. A ver, ¿qué hacía el nazareno? A ver si violaba el sábado, y tenían entonces ya algo de qué acusarlo. Porque en definitiva lo que querían, por la envidia que le tenían, por el odio que le tenían directamente a Jesús, al que consideraban un enemigo importante en orden al seguimiento que de él hacía a la multitud, porque la gente que escuchaba a Jesús, que lo oía, se daban cuenta que era diferente, que tenía una sabiduría y que hablaba con una autoridad que los fariseos y los escribas no lo hacían. Esto los movía, sí, al celo, al odio, a todo aquello que en cuanto podían manifestaban. Por otra parte, habían multiplicado tanto los agregados que hicieron a la ley, y particularmente respecto del descanso sabático, que bueno, iban a buscar ahí siempre algún argumento para acusar a Jesús. Jesús se dio cuenta. Sin embargo, se dirigió al hombre de la mano paralizada y le dijo: ponte de pie. Y el hombre se paró delante de Jesús, se puso de pie delante de todos en realidad. Fíjese, eso mostraba que este hombre, obedecía al Señor. ¿Por qué? Porque creía en Él, veía en algo en Él diferente, veía la autoridad con que le hablaba. Seguramente había oído hablar de Jesús, sabía que Jesús iba a estar en la sinagoga, sabía que Jesús lo creía verdaderamente, podía curarlo. Así que comenzó en este caso puntual por obedecer la orden de Jesús. Ponte de pie. Cuando estuvo de pie, Jesús dirigió su mirada a la gente que estaba presente y particularmente a los escribas y fariseos. ¿Qué es lo lícito hacer el sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o dejar que esa vida se pierda? Claro, esto deja sin respuesta, porque uno dirá: es muy obvio, claro, salvar la vida, hacer el bien. Elige la vida, elige el bien para que te vaya bien, a ti, a toda tu casa, a toda tu descendencia. No hubo respuesta, hubo silencio, claro. ¿Qué le dice entonces Jesús al hombre de la mano paralizada? Extiende tu mano. Extendió la mano y la mano estaba curada. Bueno, ahí está. Eligió el bien, eligió la vida. Bueno, cumplió con el sábado. El sábado es un día especial. Es un día entre los judíos, sí, que era el día del reposo. Entrar en el reposo era entrar en el reposo, ese era el sentido mayor. En el reposo de todas las obras que se habían realizado. Así como el Señor, Dios, descansó, reposó el Sabbat, el último día, después de haber hecho todo lo que había hecho de toda su creación. Pero había hecho previamente todo aquello que tenía que hacer. Había ingresado en el reposo, así como nosotros los cristianos, hermanos. Una vez que hayamos transitado en este mundo el camino nuevo, vivo, todo aquello que hace al bien debido, al amor ejercido en función de la relación con nuestro Dios y el prójimo, ingresaremos también en el reposo del Señor, en la plenitud de la vida, en la gloria de la vida. Pero hay que hacer algo. Dios lo hizo todo. Y el sábado tenía ese sentido espiritual, definitivo, mayor. Pero como el sábado, que tiene ese significado, la plenitud de la vida y de la vida feliz, a usted le va a impedir hacer el bien y salvar una vida. Fíjese hasta qué disparates se llega cuando el legalismo, que en definitiva termina siendo
una violación del legalismo, porque no es legal esto, puede ser legal en orden a leyes que no son leyes hechas para la vida y para el bien, por supuesto, que no son leyes dignas de ser cumplidas, muy por el contrario. Pero el sentido que tenía la ley que procedía de Dios, que era la ley que había dado Dios al pueblo mediante su enviado Moisés, era precisamente generar en ese pueblo una conducta, un testimonio de que se trataba de un pueblo diferente que obraba en conformidad con el dictamen de un Dios que amaba al prójimo y que a través de su pueblo daba el testimonio a todos los pueblos de la tierra. Israel no lo hizo, y los dirigentes de Israel, como estos fariseos y estos escribas y todos los religiosos profesionales que mal entendieron la ley y que la utilizaban para sancionar, para condenar, nunca para hacer el bien, por lo tanto el bien no estaba en ellos y consecuentemente la vida tampoco, buscaban ¿qué cosa? Condenar, acusar, sancionar a aquel que era verdaderamente el rey de la vida, aquel que había venido a hacer verdaderamente el bien a todos y a salvar la vida de todos, inclusive la vida de ellos, si en vez de ocupar el tiempo en perseguirlo, en acusarlo, en calumniarlo, lo hubieran utilizado sabiamente en escucharlo, hubieran aprendido muchas cosas y hubieran finalmente también salvado su vida. Bueno, se quedaron furiosos, por supuesto, sí. Se quedaron con el odio, con el resentimiento, con todo aquello que queda como residuo, como conclusión o resultado de una conducta ofensiva para la vida, de una conducta que desagrada a Dios, que aleja de Dios. Y fuera de Dios no hay vida, fuera de Dios no hay amor, fuera de Dios no hay posibilidad de vínculo permanente y vínculo de vida con el otro. Era el caso de estos escribas y fariseos, hipócritas. ¿Para qué pregonan el bien, hablan la palabra si después ellos no hacen lo que dicen? Obran el mal, se refugian en el odio. Y en el odio contra aquel que, al contrario, viene para el bien de ellos y viene para la vida en ellos, para aquello que no tienen ni pueden obtener. No lo escuchan. Esta es la conducta de aquellos que son dignos obreros de la muerte, dignos resultado de la conducta desobediente en el orden adámico. Nos quedamos con el bien, nos quedamos con el verdadero sentido del sábado, hermanos. Es lo que hizo Jesús. Curó a un enfermo, salvó a una vida. Y en Él lo hace a todos, porque para eso vino, por ejemplo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, en esta vida, ¿no? Para todo tenemos que pedir un turno. Un turno para ir al doctor, un turno para ir de acá, otro para ir allá. Y más sobre todo en este tiempo de pandemia. Pero en Jesús vemos que Él veía la necesidad y no esperaba a que se llegara el turno del necesitado. Él acudía inmediatamente a sanarlo. El amor te impulsa a esa atención inmediata hacia el otro, al que te necesita. Ojalá que hoy actuemos de esa manera para gloria de Dios. Seamos prestos a ayudar al otro, a estar atentos a las necesidades del otro. El misterio del amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. Por eso el Señor siempre es el que toma la iniciativa. Vino Él a buscarnos. No espero que fuésemos nosotros a buscarlo a Él, porque no podíamos llegarnos tampoco. Aquel que está en una situación tan elevada que es inaccesible para la impotencia adámica humana. Por eso bajó a nosotros. Por eso inclusive se humilló ante nosotros.
Su objetivo era salvar la vida de todos, por amor a todos, misterio del amor. El Señor del amor nos da el ejemplo, como lo ejerció aquí en este caso, del hombre de la mano paralizada y en tantos episodios que vemos diariamente. Hermanos, a través de la lectura de los evangelios y a través, y esto es realmente capital, de su obrar en conformidad con lo que obró e hizo nuestro Señor cuando anduvo en este mundo, entre nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de amor, tu espíritu de vida, tu espíritu de bendición, que viene siempre a nosotros, que siempre está sirviéndonos, inclinándose delante de todos en Cristo Jesús. Nuestro verdadero Redentor, nuestro verdadero Salvador. En el nombre de Él, Señor, te damos permanentemente gracias, te pedimos sabiendo que recibimos lo mejor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.